Vamos a empezar a Buenas grabar. tardes. ¿Cómo Buenas, andan? Pato, ¿qué tal todo? Bien. ¿Qué cuentan? Esperen, voy a poner un poco de gallery, así los veo. Dale, un cachito, sáquense, pongan las cámaras, ya saben que es un ratito nada más. Eh, Esperen que tengo que ver si tengo que admitir gente. ¿Quién va a ser co-host hoy? Juli, muy bien. Esperen. Yo saludaba nomás, pero bueno, dale. Bueno, te tocó. Es como el chiste ese de que había un chiste, que no me acuerdo exactamente cómo era, que levantaba la mano para otra cosa. Co-host. Muy bien. ¿Por casualidad quieren que les comparta el PDF de los slides de hoy? Bueno, esperen un cachito, entonces ahí va. Bueno, vieron que no están del todo prolijos, vienen con cosas así extras que yo voy preparando, pero no creo que les importe eso. En general vienen con material de más, pero ahí está, fue por Telegram. Avisen si llegó. ¿Llegó? Sí. Bueno, excelente. Bueno, Patu, sí, Iván. como co-host designado, te recuerdo que grabes. Estoy grabando, excelente. Muy, muy bien, Juli, cumpliendo con tu rol. Eh, ¿Qué más? ¿Saben qué estaba pensando? Por ahí, bueno, la semana que viene saben que el lunes es feriado. Y el jueves por ahí podemos hacer como una clase más práctica. O sea, podemos hacer tipo, no dar tema nuevo y dedicarnos a resolver problemas. Así que si quieren pueden ir, yo voy a pensar algunos problemas para resolver, por ahí se los tiro antes en la semana, pero si tienen cosas que les gustaría que veamos de las prácticas uno 2 o la 3, ya tienen la primera parte de la 3 y entre hoy y mañana les mando la segunda parte. Eh, Nada, si quieren hacer alguna lista de preferencias también se puede hacer. Y comentarios que tengan en general sobre eso, ¿no? Lo que sea. ¿Les parece acá? Sí, buenísimo. Buenísimo, sí, me viene bárbaro. Bueno, genial. Bueno, entonces eso, bueno, estás a cargo de admitir, Juli, ¿eh? Em, bueno, eso para la semana que viene. Después acuérdense que el lunes no tenemos clase y bueno, y arrancamos entonces. ¿Quieren arrancar? Vamos. Ven que les comparto la pantalla. Bueno, ¿se acuerdan que la última clase, eh, bueno, tienen de ejercicio, tienen que interpretar por qué hoy arrancamos con Touch Me? Ya va a llegar, el video ese con el que empezamos es sugestivo, digamos, y tiene que ver con la segunda parte de la clase de hoy que vamos a ver percolación, que es un tema súper importante en probabilidad por varias razones y que, bueno, que se cruza con con el problema que tenemos nosotros, que esencialmente que vamos a querer hacer un paseo al azar por un conjunto, por un montón de puntitos que están en un espacio que no conocemos, ¿no? Entonces, primero, el plan para hoy es bueno, hacer un breve repaso de donde dejamos la vez pasada, seguir un poco con esto de procesos puntuales y después vamos para percolación. Y después van a ver cómo se junta todo. O sea, vieron que empezamos con distintas cosas, que por ahí todavía no se ve de toda la conexión, un poco así porque yo sí les fui contando, pero después se va a juntar todo. Ese momento va a ser fantástico. Entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? Habíamos definido lo que era el proceso puntual de Poisson, que era, bueno, era justamente un proceso puntual. La forma de imaginarnos un proceso puntual, dijimos hay que imaginarse un conjunto discreto, finito o numerable, de puntos en RD o en algún espacio métrico. Pero si quieren conformarse con RD me parece perfecto. Entonces, bueno, el único detalle es que a veces no queremos todo RD, sino que a veces queremos un subconjunto de RD. Entonces dijimos que tenemos un subconjunto de RD, tenemos una función ρ que es integrable en el sentido de que se puede integrar, no de no de que su integral es finita. Típicamente su integral no es finita, por eso insisto.
Y entonces un proceso puntual, que es una configuración aleatoria de puntos en RD, vamos a decir que es un PPP, que no tiene nada que ver con participación público-privada, es un proceso puntual de Poisson, con intensidad ρ, sí cumple que para cualquier boreliano, después voy a definir los borelianos, para los que nunca vieron un boreliano, se los voy a definir. Entonces vamos a decir que para cualquier boreliano, acuérdense que si no saben lo que es un boreliano, piensen en cualquier conjunto, o tradúzcanlo para cualquier conjunto para el cual se pueda hacer lo que hacemos. Entonces, eta de B, que eta de B era contar, hacer la cantidad agarrar los puntos que caen en B, eta intersección B, agarrar los puntos que caen en B, y mirar el cardinal de esto. Si quieren usen este símbolo para cardinal o el que quieran. A eso llamamos eta de B y pedíamos que esto sea una variable aleatoria de Poisson y que el parámetro de esa Poisson sea integrar a ρ sobre B. Y la otra cosa que pedíamos es que si mirábamos conjuntos disjuntos, estas variables aleatorias sean independientes. O sea, lo que tenemos es un montón de, podría usar esto, tenemos un montón de puntitos en el plano, sin puntos de acumulación, y lo que estamos pidiendo es que si yo agarro un conjunto de acá, es la cantidad de puntos que encuentro ahí, sea Poisson. En un caso muy importante va a ser el caso en que ρ, esa función ρ sea una constante, y un caso particular es el que esa constante sea 1. Entonces fíjense que esa constante es 1, únicamente lo que estoy diciendo es el volumen de B, ¿no? O el área de B, o como quieran llamarlo. Entonces quiero que esto sea una variable aleatoria de Poisson y que el parámetro, que coincide con la esperanza, o sea que la cantidad media de puntos sea proporcional al tamaño del conjunto. Y que si agarro dos conjuntos disjuntos, sí. Te quería ver si podemos aclarar un poco la notación. Dale. Hay muchas cosas ahí dando vueltas. O sea, eta es algo que es algún elemento aleatorio que toma valores en subconjuntos del espacio de R algo. Correcto. Cuando decís, o sea, eta, si no aclarás ese valor en una omeguita, lo interpretamos como que está valor en una omeguita. O sea, puedo hacer intersección con un conjunto y cosas así. Sí, sí, es como cuando vos tenés una variable aleatoria. Eta es como X, es como la variable aleatoria, es como yo te diga X o X de omeguita. Claro, perfecto. Y cuando yo te digo la probabilidad de X menor o igual que 3, bueno, acá yo te voy a decir la probabilidad de, no sé, de eta intersección B, cardinal de esto, igual a 7, por ejemplo. Perfecto. Después, cuando haces eta de B es el cardinal de eta intersección B. Ok. Está bien, listo, ya está. ¿Estamos bien? Está muy buena tu pregunta, Juli, porque a mí, por lo menos yo, la primera vez que me enfrenté a estos objetos, como que lo más difícil es acostumbrarse a los objetos y a qué es cada cosa. Y a que es la parte más importante. Una vez que uno entiende los objetos, se entiende todo. Entonces, eta hay que pensarlo como una variable aleatoria, es como la X. De hecho, la notación yo dudé bastante de usar esta es la que usan Last y Penrose, pero no está buena. Porque sería bueno usar la notación que uno usa para variables aleatorias, que usa como letras grandes para la variable aleatoria y letra chiquitita para evaluarla en un punto, y después hace eta, digamos, lo que decís vos de hacer eta de omeguita tiene total sentido, ¿no? Eta de omeguita es eso, es un montón de puntos en RD. ¿Está? Perfecto. Y si no pongo omeguita, nada, eso. O sea, digo, la probabilidad de eta estar en un conjunto, como hacemos con variables aleatorias. Entonces, Poisson es esto, ¿no? Es que agarro dos conjuntos disjuntos, la cantidad de puntos en cada uno es una variable aleatoria de Poisson y son independientes. La cantidad de puntos en un conjunto y en otro son independientes. Y se acuerdan que lo importante o sea, ¿por qué nos importa tanto el Poisson y en particular el Poisson con intensidad constante? Porque nosotros vimos que si yo tengo puntos I y D sampleados de donde sea y yo tomo límite cuando n tiene infinito, lo que veo es un proceso de Poisson con intensidad constante. Así que el objeto que nos interesa a nosotros es el proceso de Poisson con intensidad constante, que es el que representa qué pasa cuando yo tomo límite cuando n tiene infinito de puntos I y D. ¿Está? Me encanta. Yo asumo todos los silencios como que están todos entendiendo y está todo maravilloso y que a nadie se le corta la conexión de internet y que están en un lugar maravilloso y silencioso escuchando esta magistral clase, etc. Que seguro que es así, ¿no? No es un problema de internet nomás, ¿eh? Yo con las clases
La Facu a veces, che, esto está bien, y tenés los 30 ahí que no dicen nada. Exacto. No, Pero no, sí, no. yo por ahora vengo bien. Mi Creo. ironía está con que se potencia, creo que se potencia mucho más. O sea, la cosa esa de que uno está dando clase y no sabe lo que está pasando por sus cabezas, bueno, ahora está recontrapotenciado. Patu, Sí, perdón lo pesado. Quería hacer una preguntita más. dale. Em, lo que son independientes acá es la cantidad, o sea, es eta de los B. O sea, la cantidad de elementos. La cantidad de puntos que hay en un que, digamos, esta es tu configuración de puntos. Ahora, cuando Claro. yo miro dos conjuntos distintos, me puedo preguntar cuántos puntos cayeron en este conjunto, cuántos cayeron en otro, ¿no? Este sería B1 y este sería B2. O sea, a partir de beta, a partir de eta construís todas las variables aleatorias que quieras con Exacto, valores exacto. discretos. Exacto. Esto, si querés una analogía, lo puedes pensar como que ahora tenés un vector aleatorio. Digamos, vos tenés las variables aleatorias. Después tenés los vectores aleatorios que son un poquito más complejos porque tienen, en vez de una variable, tienen, no sé, si tenés un vector de dimensión k, tenés k variables. Y esto, digamos, es una cosa infinito, es un vector aleatorio infinito dimensional, porque tiene dimensión infinita, digamos, esencialmente que tenés una variable aleatoria por cada boreliano. Entonces, ¿Y digamos, es eh, equivalente? Porque acá no tenés orden. No hay un orden en los es puntos. equivalente en ese sentido. O sea, si yo te permito tener, o sea, se puede hacer, ¿no? Si yo te defino un elemento aleatorio como una cosa que va a un espacio funcional o un espacio de dimensión infinita, bueno, esto es un elemento aleatorio. O sea, eso existe esa teoría. O sea, están las variables aleatorias, los vectores aleatorios y los elementos aleatorios. Se le suele llamar elemento aleatorio a una variable aleatoria que toma valores en un espacio de dimensión infinita. Y esto es exactamente eso. ¿Está bien? Es una variable aleatoria que toma valores en un espacio de dimensión infinita, que es el espacio de configuraciones localmente finitas, que puede ser indexado, por ejemplo, por los borelianos. Para cada boreliano tengo una variable aleatoria. ¿Está bien? Oye, Pato, Eh, perdón, sí. una pregunta. ¿Por qué Poisson ¿Por qué en pasó? particular? Porque la distribución Poisson tiene una propiedad peculiar, digamos, ¿no? Sí. O sea, con mucha presencia de cero, los unos, y va decayendo y en 4 ya desaparece. Digo, por qué empezás por Poisson? No, en 4 desaparece, depende del parámetro No, digo, sí, no, digo, estoy exagerando el punto, digamos. Bueno, Pero porque nosotros vimos que si nosotros tenemos n puntos I y D y tiramos n para infinito, la cantidad de puntos que... ¿Se acuerdan que hicimos en la clase pasada? Dijimos, tenemos n puntos I y D, tomamos límite cuando n tiende a infinito, rescalamos adecuadamente para ver algo que sea interesante, y lo que vimos es que lo que veíamos es que en cada conjunto la cantidad de puntos que quedaban era Poisson. Eso lo probamos, y lo tienen para probar en la práctica, lo tienen para hacer de vuelta. Por eso pasó. O sea, digamos, esa cosa que vimos que en el fondo está eso de que si uno tiene una binomial NPN con n por p tendiendo a lambda, y mira la probabilidad de que esa binomial vaya acá, eso tiende a una Poisson. perfecto, gracias. De hecho, digamos, esa cuenta que está ahí, y esto que estamos acá, es la razón de la existencia de la Poisson. O sea, uno debería preguntar al revés. O sea, ¿por qué es interesante la distribución de Poisson? Bueno, por esto. O sea, digamos, uno calcula el límite de estas cosas, ese límite le da algo, y a ese algo lo llama distribución de Poisson. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una última? Si no fuese por Gracias. termino con esto. Si no fuese por esta propiedad, la Poisson sería digamos, no sería una distribución que uno estudiaría. O sea, digamos, cuando uno hace un curso de prueba, a uno le dan determinadas familias de distribuciones. No es que uno se le cantó dar esas porque sí. Bueno, cada una de esas tiene una particularidad. Y esta es la de la Poisson. Sí. ¿Ese juega algún rol en especial o es porque agarraste un subconjunto de RD Es por que, generalidad? es que quiero permitirme definir procesos de Poisson definidos en subconjuntos de RD. Ok, gracias. Es solo Matu, eso. una pregunta más, Pero ¿puede ser? típicamente, un segundo, digamos, el caso S igual a RD lo vamos a usar mucho. Sí, escucho. Ok, gracias. Sí, no, que la vez pasada habíamos justamente hablado del hecho de que cuando teníamos, no me acuerdo que estábamos ampliando la vez pasada, pero la probabilidad de que cayeran dentro de una parte de un conjunto y dentro de otra parte de otro conjunto unos puntos distribuidos, no era independiente, pues justamente había más probabilidad de que hubieran caído en uno si no cayeron en el otro. ¿Cómo compatibiliza eso con lo de que estamos diciendo que son independientes en los conjuntos disjuntos? Porque ¿Se entiende la pregunta? nosotros, digo, se entiende perfecto. Nosotros lo que vimos,
nosotros vimos que eso pasaba cuando n era finito. Cuando yo tengo finitos, o sea, si yo agarro en un conjunto y sorteo n puntos i y d, entonces ahí lo que vimos es que hay dependencia entre lo que pasa, o sea, Claro. déjeme dibujar, espérenme un cachito. Sí, Supónganse esto mismo, ¿no? Pero bueno, esto mismo que está acá, pero ahora supónganse que esto que está acá no es un proceso de Poisson, son n puntos i y d, que casualmente el dibujo es igual. Pero ahora esto no es un proceso de Poisson, sino que son n puntos i y d. Si son n puntos i y d, a diferencia de con un proceso de Poisson, la cantidad de puntos que caen en B1 y la cantidad de puntos que caen en B2 no es independiente, por esto que decíamos. Si yo tengo la información de que todos los puntos cayeron en B1, automáticamente sé que no cayó ninguno en B2. Así que correcto, claro. no solo que no son independientes, sino que tienen correlación negativa, B1 y B2. Pero lo que vimos nosotros es que esa correlación negativa que tienen, cuando n tiende a infinito, se va a cero y se independizan en el límite. Y piensen que es razonable eso, ¿no? O sea, digamos, cuanto más puntos tengo, más independientes son estas dos cosas, porque si tengo un montón de puntos ya no me da tanta información. O sea, digamos, nunca va a pasar que caigan todos los puntos en uno y ninguno en el otro. Entonces, si yo tengo 2 puntos, y digamos, bueno, ahí sí puede pasar que caigan los 2 puntos en B1 y entonces ya sé que en B2 no cae ninguno. Pero si yo tiro 10.000 millones de puntos, bueno, típicamente va a caer una buena fracción en B1, una buena fracción en B2, y conocer cuánto valga B1 no me va a dar mucha información sobre lo que pasa en B2, y esa es la cuenta que hicimos la vez pasada, que cuando n tiene Claro. infinito se independizan, y por eso nos queda el proceso de Poisson, que cumple con esta propiedad de que son independientes. Perfecto. Esa sería la interpretación de la cuenta de la vez pasada, donde vimos que se factorizaba, digamos, la distribución. Perfecto. Exacto. Gracias. Y está bueno eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Si uno tiene n puntos i y d, si n es chico, o sea, digamos, cuando n es chico, al revés, uno tiene n puntos i y d y se pregunta por la cantidad de puntos que caen en una región y la cantidad de puntos que caen en otra, bueno, cuando n es chico hay dependencia entre esas dos cosas, pero cuando n es grande son más o menos independientes. Eso es lo que probamos. ¿Está bien? Sí, clarísimo, gracias. Genial. Patu, perdón, Sí. te puedo hacer la última referido a esto, me surgió la duda. Claro, vos tirás los puntos I y D, y después, pero después los Z te quedan independientes ahí del límite, pero no igual distribuidos. O sea, no, porque depende el rho S para cada B1, ¿no? Para cada B, digamos. A ver, de vuelta la pregunta. Claro, no, mi duda era, vos tirás los puntos I y D y después armamos estas variables Z, ¿no? No, Estas ojo. Z no Mira, son I y D, digamos, no. no, ojo. Una cosa son los n puntos i y d y otra cosa es el proceso puntual de Poisson. En el proceso puntual de Poisson no tengo n puntos i y d, yo tomé el límite en n. O sea, no es más n puntos i y d. De hecho, n puntos i y d es lo que llamamos el proceso binomial, que ahora viene el repaso de eso. O sea, el proceso de Poisson es cuando ya tomé límite, es en el límite. Por eso son independientes, porque ya tomé límite en n. Perfecto. ¿Está bien? Hay alguien para admitir ahí, Juli. Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces el otro proceso justamente que habíamos definido era el proceso binomial, que justamente tiene bastante que ver con el Poisson, que era, dijimos, un proceso binomial, y los parámetros son B, que es un boreliano, tengo B, un boreliano, N es la cantidad de puntos que voy a tirar, y F es una función de densidad, y bueno, que es un proceso binomial, son N puntos I y D con densidad F en B. ¿Está bien? Esta es una densidad en B. Entonces nosotros probamos dos cosas. Bueno, una la probamos y la otra les quedó de ejercicio, que es un ejercicio bueno para hacer ese. Se los puse en la práctica, no sé si en la que ya les digo, en la que les voy a dar. Bueno, nosotros de alguna forma probamos que en algún sentido, si uno tiene un proceso binomial y n tiene infinito, eso en algún sentido, bastante entre comillas, converge en proceso de Poisson. Y al revés, nosotros probamos que si teníamos un proceso de Poisson y condicionábamos, o sea, nosotros tenemos un proceso de Poisson. Y ahora agarramos cualquier boreliano. Y bueno, si es un proceso de Poisson, si miramos la cantidad de puntos que tenemos dentro de este boreliano, sabemos que es una variatoria de Poisson. Pero si condicionamos a que hay n puntos, ¿está bien? Si yo agarro eta intersección B, miro en B, y condicionamos a que el cardinal de eta intersección B es n,
Entonces el ejercicio que les quedó para probar es que esto, si esta es Poisson, perdón, con ρ, y condicionan a que esto es n, entonces ahora lo que tienen es un binomial. Es la forma de ir al revés, el sentido contrario, ¿no? Es binomial, b, n, y les dejo de ejercicio calcular la densidad. Bueno, y esto vale para todo n, y que en realidad lo que vale es un sí solo sí. Si esta es Poisson pasa esto, y si pasa esto, entonces tiene que ser Poisson. Muy bien, eso va a tener que ver con lo que vamos a hacer ahora, que es, bueno, hasta ahora todo muy lindo, pero nadie nos mostró que exista un proceso de Poisson. Podríamos estar hablando hace media hora ya de un objeto que no existe. Entonces en algún momento hay que probar que existe. Y hay muchas Bueno, estrategias. estudiamos matemática, ¿no? ¿De No digo, vuelta? estudiamos matemática, eso último de hablar de cosas que no existen. ¿Qué pasa? Guarda ahí, A ver, Guarda, vamos a... no, a ver, quiero... No sé si vas a decir que tenemos que tener cuidado No. con eso o podemos ¿Dónde aceptarlo. está el número 2? No, es un chiste malo, perdón. El estatus ontológico es complicado. No, digamos, no pretendo hacer una discusión filosófica sobre la existencia del proceso de Poisson. No me interesa eso, digamos, o sea, digamos, dónde viven los objetos matemáticos, etc. El punto es que si uno tiene te lo voy a poner al contrario. Suponete que yo te digo, tengo la distribución uniforme en todo RD. Genial, y entonces empiezo a hacer teoría con la distribución uniforme en todo RD. Bueno, resulta que la distribución uniforme en todo RD no existe. Y no existe en el sentido de que si vos asumís que existe la distribución uniforme en RD, vas a llegar a un montón de contradicciones con toda la teoría de probabilidad. Entonces, digamos, no es una cuestión esotérica o filosófica de si existe o no existe el proceso puntual de Poisson, sino de que uno, digamos, realmente tiene, digamos, vamos a usar el proceso de Poisson para hacer un montón de cosas, y si es un objeto que no existe, estamos haciendo, digamos, y asumimos que existe, estamos haciendo cualquier cosa. ¿Se entiende? Sí, dije sí con el micrófono apagado. Así que, digamos, no es una discusión esotérica sobre eso, sobre si existe el número 2, etc. Digamos, es una pregunta relevante que entiendo que si uno, digamos, que por ahí solo los matemáticos nos ocupamos de este tipo de preguntas, pero, a ver, la pregunta de si una cosa existe o no puede ser no relevante siempre y cuando exista. Si no existe, es un problema. Si realmente no existe, es un problema. Si uno realmente está lidiando con objetos que entran en contradicción con el resto de la matemática, es un problema. Entonces, digamos, esa es la importancia de probar la existencia de las cosas, por si quieren decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo se prueba que existe el proceso puntual de Poisson? Bueno, les decía, hay un montón de pruebas posibles. Una podría ser agarrar y decir, bueno, si nosotros probamos que cuando tenemos n puntos i y d, tomamos límite, convergen a eso. Podríamos hacer eso. Pero si miran, en esa demostración nosotros lo que probamos es como que calculamos probabilidades y vimos que las probabilidades convergían. O sea, como que si yo quisiera usar eso para construir el proceso de Poisson, no me alcanza, porque digamos, lo único que estoy probando es que convergen las probabilidades, no que el proceso converge como proceso. Entonces, si quisiese probar digamos, como que el proceso como conjunto de puntos aleatorios converge a eso, se puede hacer, no es que no se pueda hacer, pero es bastante más engorroso en el sentido de que tendría que hablar de, bueno, en qué sentido tengo esa convergencia, cómo hago para obtenerla, por qué lo que tengo en el límite es lo que yo quiero, etc. O sea, se puede, pero lo vamos a evitar. Hay otra construcción linda que está en el libro de Meller, que es esencialmente agarrar y pasar a radiales y construir, digamos, como construir por capas así. Digamos, como que uno puede empezar al revés, decir, bueno, si yo quiero construir un proceso de Poisson es todas cosas así. Bueno, esperen, estoy haciendo, si no me decido si hago cruces o puntos. Un proceso de Poisson son un montón de puntitos. Y bueno, acá está el origen. Entonces, si yo miro desde el origen, puedo agarrar y empezar a mirar, bueno, ¿cuál es el punto que está más cerca del origen? Bueno, es este.
Después, ¿cuál es el segundo que está más cerca del origen? Bueno, por ahí es este es el 1, este es el 2. Y así, ¿no? 3. Entonces, como que podría tratar de construir uno por uno. Entonces, la otra sería ir construyéndose variables aleatorias una por una. ¿Está bien? El punto que está más cerca del origen. El segundo, si yo logro calcular cómo deberían ser las distribuciones de todos estos puntos y tengo la suerte de que sean independientes, podría construir el proceso de Poisson así. Y de hecho, uno se puede imaginar que, ¿por qué decía yo pasar a radiales? Porque, digamos, lo que necesito yo, si yo consigo la distribución de la distancia al origen, después, ¿qué se imaginan? Si yo miro el primer punto, que digamos, agarro en un proceso de Poisson, y me paro en el origen y miro el punto que está más cerca del origen. Y ahora pregunto, ¿en qué lugar de la esfera está ese coso, ese punto? ¿Qué piensan que debería pasar? El proceso de Poisson homogéneo, ¿no? Homogéneo significa ρ igual a 1. Y debería caer exponencialmente. Pienso acá, les estoy preguntando acá, ¿no? ¿Cuál es la distribución ¿Cuál? en este circulito? ¿Cuál es? Uniforme. ¿De vuelta la pregunta? Uniforme, ¿están de acuerdo? No tengo ninguna razón para que haya direcciones preferenciales. Entonces, digamos, una vez que si yo decido la distancia al origen de cada punto, si encuentro esa distribución, bueno, después lo sorteo uniforme, en qué lugar lo pongo. Entonces lo que necesitaríamos es simplemente tener las distribuciones de las distancias de los puntos al origen ordenadas. Bueno, y eso se puede ver que, digamos, que tiene una distribución linda y aparte como que se van construyendo de forma independiente. Digamos, cuando yo conozco la primera, después lo que me falta para llegar a la segunda es independiente, lo que falta para llegar a la tercera es independiente, etc. Bueno, No importa, Pato, perdón, en este caso no importa que puedas tener dos puntos, o sea, tenés el que está más cerca y por ahí el siguiente paso tenés dos puntos que están a la misma distancia. bueno, es que eso no pasa, justamente. En un proceso de Poisson con probabilidad 1, eso no pasa. Ok. En algún momento, eso tiene que ver con la pregunta que hacía Pablo la vez pasada, que decíamos, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la triangulación de Delaunay y de los diagramas de Voronoi? Y me decían, bueno, ¿qué pasa si tengo 3 puntos alineados? ¿O qué pasa si tengo 4 puntos en un círculo, en una circunferencia? Bueno, en un proceso de Poisson esas dos cosas no pasan con probabilidad 1, y ya lo estoy agregando como ejercicio de la práctica. Probar que esas dos cosas no pueden pasar. Eso. Si están en dimensión 2, por ejemplo, no pueden caer más de 2 puntos en una recta o en cualquier curva de dimensión 1. Bien. Sí. Una cosa que no entiendo de la construcción es cómo haces, o sea, cómo sorteás el hecho de que no existe la uniforme en RD. ¿Entendés? ¿Cómo sabes cuán lejos, cuál es la cota para lo lejos que va a estar el segundo punto? No, son dos cosas distintas. Si yo, o sea, yo no estoy sorteando los puntos, digamos, si yo quisiera sortear un punto cualquiera del proceso de Poisson, no sé cómo hacerlo. Pero si yo quiero sortear, si yo me paro en el origen y quiero decir, bueno, quiero simular, ponerle el punto que está más cerca del origen, eso sí puedo, porque ese no está uniforme, está cerquita del origen, el que está más cerca. ¿Está bien? El segundo más cerca está un poquito más lejos, o sea, y esas distribuciones se pueden calcular, y de hecho los invito a calcularlas. O sea, digamos, agarren un proceso de Poisson y calculen, para ver, sobre todo el primero no es difícil. Los invito a calcular la distribución del punto que está más cerca del origen en una Poisson. Es un ejercicio muy lindo. Lo dejo acá. Ejercicio. Tienen un proceso de Poisson. 1 significa eso, ¿no? Que ρ es idénticamente 1. Entonces, y voy a llamar R el ínfimo de la norma de X con X en eta. Y lo que quiero es que hallen la distribución de R. Entonces, bueno, en forma similar uno puede definir ahora R1, R2, R3, R4, ¿no? Si lo quisiera, y bueno, si se animan a hallar la distribución de todos esos, adelante. No sé si contesté, Juli. Sí, Patu. Genial. Bueno, todo esto ¿para qué? Para decirles que igual yo no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa. Así que vamos a borrar. Pero esto es una construcción bastante linda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es otra cosa, que es lo siguiente.
vamos a usar otra propiedad del proceso de Poisson digamos, supongamos que yo agarro y parto el RD tomo alguna partición de RD, por ejemplo por cubos, pero no hace falta que sean cubos. Entonces agarro RD, lo parto en cubos, y ahora lo que voy a hacer es construir en cada uno de estos cubos el proceso de Poisson. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si, digamos, vamos a escribir a RD como una unión de cubos disjuntos. QI son cubos, bueno, disjuntos o que se pueden superponer en la frontera si quieren. O da igual eso, no importa. Cubos disjuntos del lado 1. Del lado 1, o sea, en ningún momento voy a usar que son cubos ni que son del lado 1, voy a usar solamente el hecho de que es una partición de RD. Entonces, calculo que ya puedo borrar esto. Entonces, ¿qué pinta tiene que tener el proceso de Poisson en cada uno de estos cubos? Bueno, en cada uno de estos cubos, si tengo un proceso de Poisson, lo que sabemos es que estos QI juegan el papel de los BI, así que en cada uno tiene que ser un proceso de... Tiene que ser una variable, la cantidad de puntos tiene que ser una variable aleatoria de Poisson, ¿está bien? O sea, si voy a llamar XI a la cantidad de puntos, o la cantidad de puntos en QI, entonces XI tiene que ser una Poisson de parámetro a la integral sobre QI de ρ. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tiene que cumplir. ¿No lo llamamos nu de QI? Sí, si quieren, esto sería... lo que pasa es que estoy empezando digamos, yo quiero construir el proceso de Poisson, ¿no? Entonces, digo, ahora voy a agarrar y decir, si quieren, es más, podría usar, en vez de XI, podría usar NI, ya que estamos. NI, esto va a terminar siendo después eta intersección QI, pero eta es lo que yo quiero construir. Entonces, si yo quiero construir eta, ¿qué puedo hacer? Bueno, y aparte sabemos que si yo agarro dos cubos disjuntos, tienen que ser independientes. Bueno, genial. Entonces me voy a conseguir un montón de variables aleatorias NI independientes, cada una con esta distribución, y sorteo con esto la cantidad de puntos que tengo en cada cuadrado. Y después de que sorteo la cantidad de puntos que tengo en cada cuadrado, tengo que decidir cómo ponerlos. Pero nosotros dijimos que ser un proceso de Poisson es equivalente a que cuando condiciono la cantidad de puntos que tengo en cada cuadrado, tengo que poner los puntos I y D con la densidad correcta, con la densidad ρ. Entonces, esa es la receta, ¿está bien? Entonces, sorteo en la cantidad de puntos y si NI me da 7, entonces 7 puntos en QI, I y D con densidad. Bueno, la densidad, ya les voy soplando la respuesta de la ejercicio anterior, tiene que ser ρ, pero bueno, hay que dividir a ρ y tiene que ser una densidad en QI, así que la tengo que dividir por la integral de ρ en QI para que me integre 1. Simplemente eso. Así que esta es f de x, si quieren. Patu, en el ejercicio, antes vos habías pedido, bueno, había que calcular esto, pero habías pedido que los conjuntos tengan volumen finito. ¿Que pedido que ρ integre finito en los conjuntos? Exacto, sí. Necesito que ρ integre finito en los conjuntos. O sea, para que condicionado a no sé qué cosa sea una binomial. Sí. Bueno, de hecho, en realidad está buena tu pregunta, Juli, yo no lo dije, pero necesito que la ρ, el integrable, es en realidad yo debería haber puesto localmente integrable. Eso, yo quiero que mi ρ, cuando integro en un conjunto compacto, quiero que eso sí definito. Lo voy a asumir ahora. Si no tenés eso, sí. No, Sí. La constante por la que estás dividiendo es NI, ¿no? Justamente 7 en este ejemplito, por ejemplo. No, la densidad esta no depende de NI. Esta cosa depende solo de ρ. Con qué densidad voy a repartir los puntos es esencialmente como ρ, pero normalizada. O sea, porque ρ es una función, no es una densidad en principio. Pero Entonces, la constante normalización no es justamente la integral de ρ sobre QI, que es el parámetro lambda de... No es el 7, sino es el lambda de la Poisson. Sí, pero eso no depende de cuánto vale NI.
O sea, si No, es, no, sí. si es el lambda de la Poisson, sí. Es el lambda, eso sí, correcto. mala mía. Correcto. Correcto, eso es verdad. ¿Está bien? Entonces, bueno, si me dio 7, voy a poner 7 puntos acá. Y D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Cada uno son todos independientes. Y bueno, esa es mi construcción. Entonces, a ver si ya viene. Sí. Bueno, entonces yo afirmo que eta, así construido, ¿está bien? Al final, ¿cuánto vale eta? Eta va a ser simplemente, bueno, si quieren voy a llamar a estos puntos I y D los llamo eta I, ¿está bien? O sea, eta I son esos n puntos I y D, ¿está bien? O sea, eta I es un proceso, no voy a escribir acá. Eta I es un proceso binomial, o sea, dado que NI es igual a NI, eta I es un proceso binomial con parámetros NI. ¿En qué orden iban los parámetros? Bueno, ya lo puse mal. Primero el conjunto, después el N, después el F. Entonces primero el conjunto. El conjunto es QI. La cantidad de puntos es NI. Y esta es F. Si quieren la podemos llamar FI. ¿Está bien? Y ahora, ¿quién es eta? Eta es la unión sobre I de los eta I. Y lo que afirmo es que esto es un proceso puntual de Poisson con intensidad ρ. Y entonces ahora tenemos que probar eso. Fíjense que en particular involucra probar, o sea, probar esto involucra probar que la construcción de eta no depende de la partición que hice, que sea cual sea la partición que hice, va a dar lo mismo. Pero si ustedes prueban que esto es Poisson, en particular no depende de la partición, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Todo esto me recontra cierra en tanto y en cuanto nos mantengamos en un volumen finito total. No, justamente, si el volumen total fuese finito, no necesitaría partir nada, diría chau, directamente hace esto en uno solo y listo. Pero por el otro lado, si el volumen es infinito, tenés que hacer infinito numerable de estas cosas. Sí. Sí, ningún problema. Para cada I hago esto. Lo hago innumerables veces. Ok, está bien. ¿Sí? No lo podés meter en una computadora, digamos. Bueno, en una computadora no se puede meter nada que sea infinito. En la computadora se puede meter solo cosas finitas. O sea, lo que uno siempre puede meter en una computadora son aproximaciones a cuestiones infinitas, ¿no? Claro. Lo cual uno podría pensar qué problema, y en realidad o sea, es al revés, digamos. Uno usa el infinito para, digamos, toda nuestra vida es finita. O sea, todo lo que hacemos nosotros en la vida es finito. Y en realidad uno usa el infinito para aproximar a las cosas finitas pero grandes, que son las que son difíciles de entender. O sea, las cosas infinitas, en general, son más fáciles de entender, aunque no parezca, que las cosas finitas pero grandes. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es al revés. Estamos aproximando por infinito a cosas que son finito pero grandes. 100% de acuerdo, me encantó. ¿Está bien? Gracias. Y eso es todo lo que hace uno cuando toma cosas finitas. O sea, lo mismo cuando uno define la derivada. O sea, cuando uno define la derivada, y uno dice, bueno, ¿qué es la derivada? Bueno, la derivada es una abstracción, que justamente que uno está tomando un límite y toma los infinitesimales, que son una excelente aproximación de cosas que son finitas pero muy chiquitas. O sea, digamos, pero digamos, es al revés la cuestión. ¿Está bien? Bueno, se vienen las breakout rooms, les aviso. Van a tener que probar y fracasar, espero. Si no fracasan voy a estar muy envidioso de ustedes, en probar que esto es un proceso puntual de Poisson. ¿Qué significa? Lo cual no es un problema, ¿no? O sea, porque en el fracaso ese se aprende. ¿Qué quiero que prueben? Quiero que prueben dos cosas. Primero, que si agarran un conjunto cualquiera metido en RD, un boreliano, entonces eta de B es Poisson.
es como variable aleatoria, ¿no? Es Poisson de parámetro de integral sobre B de ρ. Fíjense que esto nosotros lo sabemos cuando B es justo uno de los QIs. Pero ahora no vamos a tomar B, ahora B tiene que ser cualquiera. Podría ser una cosa que esté metida acá adentro, o podría ser también una cosa que abarque a varios. ¿Bien? Entonces, si tienen un B así, bueno, me gustaría que me cuenten por qué eta de B es poissónico con esta integral. Y lo segundo que uno debería probar es que si agarra dos cosas disjuntas, después uno lo hace con varias, pero si le sale con dos ya está. Entonces, eta de B1 y eta de B2 son independientes. ¿Está bien? Entonces me gustaría que discutan cómo hacer para probar estas dos cosas, 1 y 2. No pretendo que en 10 minutos puedan probar las dos cosas, pero les voy a dar más de 10. Y quiero que lo discutan un poco, y nada, después sí, eventualmente con más tiempo van a tener que probar. Así que nos vamos a las breakout rooms. Que pauso esto.